La perfusión miocárdica en el manejo de la enfermedad coronaria se ha convertido en una herramienta fundamental en cardiología, básicamente porque logramos un diagnóstico temprano, la localización y extensión de la enfermedad, podemos establecer el pronóstico del paciente y llevar a una selección de la terapia apropiada, una evaluación y seguimiento de la misma. Estaríamos haciendo una medicina personalizada en la que llegaríamos a un diagnóstico preciso con la detección del impacto funcional real de la enfermedad y con una evidencia suficiente del rendimiento clínico y la costo-efectividad. Si bien la isquemia se relaciona con el grado de estenosis, esta relación no es lineal. Sabemos que bajo condiciones normales la estenosis, digamos que hasta del 40% aproximadamente, no va a alterar el flujo sanguíneo, por lo que el flujo de reserva va a mantenerse normal. Pero cuando tenemos alteración en el flujo de reserva, es decir, que se pierde esa capacidad de aumentar de hasta 5 veces el flujo coronario, entonces vamos a estar ante la isquemia, que además tiene múltiples factores que nos van a incidir en el defecto de perfusión que nosotros veamos de una lesión, como es el que si existe o no circulación colateral, si hay vasoespasmo coronario asociado, si el paciente ha tenido preacondicionamiento isquémico y la perfusión de reserva que les mencionaba. Las imágenes de perfusión miocárdica logran una integración del flujo miocárdico regional y la actividad metabólica de las células del músculo liso. Entonces, si estamos hablando de isquemia como un aumento de la demanda que excede el aporte de oxígeno, ya vimos la cascada isquémica presentada por la doctora Romero, vamos a encontrar que pues, medicina nuclear está en un punto privilegiado en el inicio. Yo no veo el pointer, ¿ustedes lo ven? Ahí está, pero ¿dónde está? Ahora, el ejercicio se encuentra en el pointer, ahí está. ¿Sí? En el inicio de este proceso, ¿sí? Vamos a tener alteración de la perfusión, o sea, en la cascada isquémica posteriormente se presentan las anomalías metabólicas, el cambio de uso de la glucosa a ácidos grasos, anomalías de la función diastólica, anomalías de la función sistólica, alteraciones en la repolarización y finalmente la clínica y la precordialgia. Entonces, estamos arrancando del primer momento del proceso del daño por isquemia. Y estos estudios los podemos hacer la perfusión miocárdica con SPECT o con PET, como voy a mostrarles ahora. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un paciente con una lesión significativa en una coronaria. Si ese paciente yo le administro el trazador en el momento de reposo, el flujo es normal y este es el tipo de imágenes que vamos a obtener. Yo no lo logro. Bueno. Sí, este estudio lo hacemos con diferentes radiotrazadores, se puede utilizar, ya no se usa, pero se utilizó durante mucho tiempo, el talio 201, el cloruro de talio, que permitía evaluar la bomba sodio-potasio ATPasa, sin embargo, la radiación que emitía no permitía hacer imágenes óptimas y era de difícil consecución. Utilizamos el tecnesio 99-sextamimi, que es el más frecuente disponible. El problema es mío, no es del pointer. ¿No? Pero mire, es que no logro encontrarlo, debe estar temblando del susto de dar la charla. Ok, está ampliamente disponible, los protocolos están validados. En este caso no se utiliza la bomba sodio-potasio ATPasa, sino que el MIBI va a pasar de manera pasiva por la membrana celular, es lipofílico, entra a la célula, se fija en las mitocondrias y dentro de la célula se transforma en hidrofílico y queda allí atrapado. Y es la imagen que nos va a presentar. También se puede utilizar el tecnesio 99 tetrofosmin, que es más rápido y el mismo principio que el sextamimi, pero no lo tenemos disponible, y el PET-CT de perfusión, que se hace con rubidio 82 o con amonio 13, que utilizan la vía sodio-potasio ATPasa. En nuestro país, pues no tenemos disponible el rubidio ni el amonio, son de alto costo, y si vamos a ver ahora al final de la charla, pues la información que utilizamos con el tecnesio sextamimi está muy estandarizada y tiene una alta sensibilidad y especificidad.
Eso en cuanto al trazador. Ahora, si tenemos una situación de estrés, un aumento de la demanda miocárdica de oxígeno, este estrés, como ya explicaron, se puede conseguir con un ejercicio controlado en banda, bicicleta ergométrica, un ejercicio isométrico o con el estrés farmacológico. Nosotros más o menos tenemos protocolos similares a los que acaba de hablar la doctora Romero. Utilizamos vasodilatadores o agonistas adrenérgicos, vasodilatadores, adenosina y regadenoson, que estimulan los receptores A2 con un aumento de la perfusión hasta 5 veces. El dipiridamol, que es el que más utilizamos, es el menos costoso para nosotros, ampliamente disponible, y nuestros protocolos en general están basados en dipiridamol, que inhibe la recaptación periférica de adenosina y estimula los receptores A1, nodo sinusal, auriculoventricular y el músculo lisobronquial. Cuando no podemos hacerlo con dipiridamol, entonces está la opción de dobutamina con los mismos protocolos que acaban de explicar para el ecocardiograma. ¿Y qué pasa? En este caso, al administrar el trazador en un momento de máximo ejercicio, de máximo estrés, podemos poner en evidencia el defecto de perfusión. Y este es el tipo de imágenes que obtenemos. Tienen que tener en cuenta que este defecto de perfusión y este análisis de perfusión está directamente relacionado con la perfusión miocárdica. Los colores cálidos más intensos hacia el amarillo indican que hay una buena perfusión. Los colores más fríos y hacia el negro y pasando por el verde y el violeta indican que la perfusión está disminuida. Entonces, básicamente es hacer una prueba de esfuerzo, lograr el máximo ejercicio, administrar en ese momento el trazador y llevar a nuestro paciente a un equipo de SPECT o de PET. Que estos equipos van a tener, digamos que 2 anillos. Uno que va a detectar esa radiación que está emitiendo el corazón, la radiación gamma, y es el de SPECT o PET, ¿sí? La diferencia entre SPECT y PET, a más del material que utilizamos y del equipo, es que SPECT es una tomografía para un fotón único, y ese es el que hacemos con el Sestamibi. Y el PET es una tomografía por emisión de positrones, que es un fotón dual. Ya veremos las ventajas del PET. Y adicionalmente, en nuestro caso, también nuestros equipos tienen un TAC, y el TAC nos permite hacer una corrección de atenuación, o sea, eliminar esos tejidos que se están interponiendo entre la detección y el corazón, como pueden ser los senos en las mujeres, el diafragma en los hombres. Entonces, ¿qué está sucediendo? El corazón está emitiendo radiación y el equipo está entonces adquiriendo alrededor del corazón, sincronizado con el electrocardiograma, las imágenes. Él segmenta el electrocardiograma y a cada pedacito del electrocardiograma le va asignando un número de imágenes en el que va a evaluar perfusión, contractilidad, engrosamiento y acortamiento. Esta es la imagen cruda que obtenemos inicialmente, luego hay un proceso que es muy importante y ahí es muy importante la curva de aprendizaje de los tecnólogos. Ellos deben orientar al equipo dónde está el corazón, porque ustedes ven que hay mucha más actividad, ahí tenemos actividad intestinal, vesícula biliar y demás. Van a hacer un manejo de filtros para que la información que más se vea es la que está en el corazón y la diferencia del fondo, una orientación y poderles brindar este tipo de imágenes a las que están acostumbrados, ¿sí? En los diferentes ejes cardíacos. Después de que las tenemos ahí, las vamos a segmentar en el eje largo horizontal, de arriba abajo, en el eje corto, de la punta hacia la base, y en el eje largo vertical, de derecha a izquierda. Y esta es la imagen que les llega finalmente a ustedes. Por convención, en la línea superior siempre va a estar el estrés y en la inferior el reposo, ¿sí? Y aquí está en el eje corto, eje largo horizontal y eje largo vertical. De manera que ustedes aquí pueden hacer un análisis visual de las imágenes, se puede detectar cuando hay un defecto de perfusión, se puede ver qué tan grande es y se puede ver si tiene o no reversibilidad. Sí, este es un estudio completamente normal, es usual pues que veamos menor actividad hacia el septum, pero así es
la presentación de un estudio con una perfusión miocárdica normal. Podemos evaluar también la contractilidad, perdón, pensé que seguí. Sí, ahí tendrían en diástole, en sístole, diástole y sístole. Y ese también es un análisis visual. Y por los colores, la escala de colores, lo que se acorta y engrosa bien, que sería lo más cálido, y lo que lo hace mal, que serían los tonos hacia el verde y el negro. Después de eso, lo que hacemos son los mapas polares. Entonces, con el eje corto del corazón vamos a convertir un órgano tridimensional en una imagen bidimensional. Y vamos a tener en esta imagen la pared anterior, lateral, inferior y el septum, y la punta hacia la parte central. Con la segmentación usual en otros métodos de cardiología, los 17 segmentos y su relación con la vascularización coronaria. Tenemos descendente anterior, circunfleja e inferior. Y cada segmento tiene su nombre y tiene su calificación dependiendo si el mapa polar es de perfusión, de contractilidad o de engrosamiento. Aquí ya tenemos el estudio normal con los mapas segmentados con los valores asignados. Entonces, ¿qué tenemos? Este es un paciente de 76 años con hipertensión arterial, diabetes, que viene para control. Es importante que ustedes vean en la parte superior del estudio, va a decir si el estudio tiene la corrección de atenuación o no la tiene, y deben evaluar las dos imágenes. En general nosotros mandamos las dos imágenes o siempre la interpretamos en el servicio. La corrección de atenuación significa que utilizamos ese tag del equipo para eliminar tejidos que interfieren, senos en las mujeres y diafragma en los hombres. Porque, por ejemplo, si ven ahí, esta es una imagen no corregida, fíjense que la pared inferior se ve menor si la comparamos con la pared anterior. Entonces digamos que habría menor perfusión, pero cuando hacemos el estudio con corrección de atenuación, pues ya la imagen se homogeniza. Entonces nosotros siempre hacemos corrección de atenuación, eso nos mejora la especificidad. Bien, los parámetros cuantitativos, entonces les informamos normalmente cuánto hay de carga isquémica expresado en porcentaje de la extensión del ventrículo izquierdo en la parte de la perfusión miocárdica en el estrés. Informamos el territorio infartado expresado en porcentaje de la extensión del ventrículo izquierdo en las imágenes de reposo. Y la diferencia entre ellas, que son el marcador de perfusión, como los puntajes de estrés, de reposo y el porcentaje diferencial. Adicionalmente, también les informamos la fracción de eyección. Tienen aquí los volúmenes de fin de diástole, de fin de sístole para realizar el cálculo, la motilidad y engrosamiento de la pared. Ahí ven que está motilidad primero 0%, engrosamiento 0%, teniendo como puntaje 0 normal, 1 disminución ligera, 2 disminución moderada, 3 disminución severa y 4 ausencia de movimiento. También informamos el índice de dilatación transitoria de ese ventrículo que le aumenta la cavidad en el estrés en esta parte de la imagen. Normalmente tenemos hasta 1.14, por encima de esto hablamos de dilatación transitoria como equivalente coronario. Entonces, en estas imágenes podemos ver la extensión de la enfermedad por este mapa polar de colores. Siempre van a tener primero estrés, reposo y reversibilidad, y en este podemos ver la severidad, que va en los 17 segmentos y se cuantifica 0 como normal, el rojo, 1 equívoco, 2 anormal, 4 severamente anormal, 3, perdón, severamente anormal y 4 con ausencia sin actividad.
Entonces, paciente 54 años, mujer con antecedente de infarto que viene por un dolor precordial. Estas son las imágenes de perfusión miocárdica para análisis cualitativo y lo que nosotros vemos es un defecto anterior y apical y septal, ¿sí? En el estrés, que si evaluamos en el reposo hay un ligero cambio aquí. Tendríamos que decir que es una necrosis anteroapical y septal con una isquemia chiquita, ¿verdad? Una isquemia. Le vamos a ver entonces la cuantificación. El índice de dilatación transitorio estuvo en 1.13, luego no se presentó alteración a ese nivel. Vamos a mirar que si vemos la extensión, sí hay un cambio pequeño. Entonces, sí es una isquemia pequeña y si vemos la severidad, nos da aquí únicamente un 2. Entonces, sí es una isquemia pequeña, muy leve. En los marcadores de perfusión vamos a tener aquí que durante el estrés se presenta un defecto grande, dice el 53%, de manera que hablaría, si fuera isquemia, si tuviera solo eso y el reposo fuera normal, sería una gran isquemia. Ahora en el de reposo es 46%, de manera que el índice de marcador de perfusión nos habla de una isquemia del 4%, que se correlaciona con lo que vimos en el análisis cualitativo. Además, vemos la fracción de eyección en 37%, el volumen de fin de diástole es 145 y el volumen de fin de sístole de 92, que nos da ese cálculo del 37% para la fracción de eyección. Y el engrosamiento y la motilidad de la pared se encuentran alterados. Este paciente es un hombre de 76 años con una fibrilación auricular, hipertensión arterial y dislipidemia. Le realizamos la perfusión miocárdica y encontramos un defecto inferoseptal. Al hacer, aquí ven el defecto, ¿sí? Menos intenso que el resto. Al hacer los análisis cuantitativos, encontramos que tiene una isquemia inferoseptal del 4% en extensión y del 3% en severidad. Muchas veces decimos que cuando lo informamos, a veces yo lo hago, que tiene 4% en extensión y digamos que 3% en volumen, es otra manera también en el que lo reportamos. Y no hay dilatación transitoria porque el índice es de 0,73. Aquí tenemos, les muestro tantas veces las cuantificaciones porque nosotros utilizamos dos software, utilizamos el QGS y el MD4 porque en la mayoría de los sitios se tienen solamente uno. Nosotros hacemos la revisión completa con las imágenes corregidas y no corregidas con los dos software para llegar finalmente a entregarles a ustedes el resultado. Este coincide bastante uno con el otro, pero a veces nos vemos como en situación de que no son tan coincidentes, entonces ya depende mucho de aquel con el que uno se sienta más cómodo y que mejor experiencia tenga en los tecnólogos. Aquí la carga isquémica sería del 5% y el territorio infartado del 1%, de manera que el marcador de perfusión nos indica que hay un 4% de isquemia, lo cual es levemente anormal. La fracción de eyección de este paciente estuvo en 75%, los volúmenes ventriculares, el fin de diástole 69, fin de sístole 17 y si vamos a mirar engrosamiento y acortamiento no tiene ninguna alteración. Entonces, este es otro caso. Aquí ustedes pueden ver que este paciente tiene durante el estrés, tiene un defecto inferior y lateral, ¿sí? Si vemos en el reposo, digamos que el inferior no cambia mucho, aquí está el defecto, pero el lateral presenta un cambio significativo, o sea, tendríamos que decir que estamos ante una necrosis inferior con una isquemia lateral que parece importante. El análisis cuantitativo de este paciente que se hace después del cateterismo, reportó una oclusión de la coronaria derecha con llenado por circulación colateral y una lesión de la circunfleja del 60%. Entonces vemos que hay un defecto inferior del 12%, ¿sí? Lo que permanece negro entre el estrés y el reposo. Sin embargo, esto que aparece en la gradilla mejora entre el estrés y el reposo y es todo el territorio isquémico, que cuantificado ahí tiene una extensión del 20%.
y en severidad estaría en el 10%, ¿sí? Tendríamos finalmente, se reportaría como una necrosis inferolateral con isquemia sobreagregada lateral del 20% en extensión y digamos que 10% en volumen. ¿Cuándo está indicada la perfusión miocárdica? Entonces, la perfusión miocárdica está indicada en pacientes con enfermedad coronaria conocida o sospechada en quienes se quiere establecer el riesgo individual o cuando la prueba de estrés es inadecuada, algunas profesiones de alto riesgo como tamizaje o en aquellos pacientes que no pueden realizar una prueba de esfuerzo. En pacientes con enfermedad coronaria establecida para valorar el riesgo de pacientes con prueba de estrés inadecuada. En la estratificación en pacientes de riesgo intermedio, también este es nuestro mayor grupo de trabajo, riesgo intermedio de infarto de miocardio. En la estratificación posinfarto de miocardio, lo hacemos entre el segundo y el cuarto día, idealmente después del tercer día del infarto. En la detección de reestenosis luego de angioplastia o stent. En la detección de isquemia post-revascularización. En la valoración del miocardio a riesgo. En la valoración del miocardio rescatado luego del intervencionismo. Y adicionalmente estamos convirtiéndonos también en un factor pronóstico porque hacemos cálculo de la fracción de eyección ventricular izquierda, que es predictor de muerte cardíaca después del infarto, o sea, que permite distribuir a los pacientes en dos grandes grupos, aquellos con un bajo riesgo que se les puede hacer un manejo ambulatorio o pacientes que requieren manejos adicionales por alteración en estos parámetros. Entonces, el estudio de perfusión miocárdica en el diagnóstico es útil para la detección temprana. Un estudio normal de perfusión miocárdica excluye enfermedad coronaria funcionalmente significativa para una baja tasa de eventos por años inferior al 1%. Y también hago énfasis, como hizo énfasis la doctora Romero, si la prueba de esfuerzo es máxima, ¿sí? Y estas cifras de especificidad y sensibilidad son si la prueba de esfuerzo es máxima. En una prueba de esfuerzo submáxima, esto se cae alrededor del 50%, entonces sale más barato echar una moneda al aire, ¿sí? No permitimos que los pacientes nos queden con pruebas submáxima, ¿sí? Si el paciente empezó su prueba de esfuerzo, su estrés en banda y no lo logró, pasa inmediatamente al test con dipiridamol. Es más sensible que la prueba de estrés convencional y con el SPECT y con gatillado y con el CT asociado, corrigiendo la atenuación, llegamos de una sensibilidad del 85 al 90% y una especificidad del 88 al 92%. El análisis concomitante de la función ventricular izquierda, como les decía, provee un estimativo independiente del riesgo de muerte cardíaca. Los datos de la perfusión miocárdica son útiles para predecir eventos isquémicos futuros. De manera que ya dimos el primer paso, ya estamos haciendo las imágenes con SPECT, ¿sí? Para hacer los cortes de acuerdo a los que ustedes están acostumbrados en las demás imágenes. Ya estamos haciendo corrección de tonación que mejoró nuestra especificidad, pues el paso a seguir es el PET de perfusión. El PET de perfusión, como les dije, que se hace con rubidio 82 o que se hace con amonio, es muy difícil en nuestro medio tenerlo porque hay que producir el material in situ porque tiene unas vidas medias muy cortas. La expectativa que hay, que ya hay en algunos otros centros, es marcar un material flúor 18, que flúor 18 sí tiene una vida media de 110 minutos y entonces permite que tengamos este tipo de estudios. Aún no lo estamos haciendo nosotros por costos, pero nos da una información muy valiosa que la gran diferencia que hace con el estudio de perfusión miocárdica con MIVI es que tiene cuantificación del flujo sanguíneo coronario absoluto, ¿sí? En mililitros por minuto. Mide la reserva del flujo coronario y tiene mayor sensibilidad de lesiones más pequeñas y mayor especificidad que el estudio de la perfusión miocárdica. Además es muy corto, en 30 minutos tiene uno el estudio completo. Los estudios de MIVI pues en general los estamos haciendo en 2 días, pueden hacerse en el mismo día, preferimos en 2 días para dejar al paciente exactamente en las mismas condiciones en ambos días, porque cuando los hacemos en un solo día debemos variar las dosis del material radiactivo para no tener interferencias con el primero de los estudios que se haga. Y tiene menos falsos negativos. Entonces, si nos salimos de la perfusión miocárdica
con PET, el otro estudio que sí estamos haciendo es el de la viabilidad miocárdica con PET, que ya no es rubidio y amonio, sino con azúcar, con FDG. ¿En qué consiste? Nosotros hacemos una perfusión miocárdica normal. Este paciente entonces tiene un gran defecto, digamos que inferoapical y anteroapical, ¿sí? En el estrés que permanece exacto en el reposo. Si estamos buscando la viabilidad miocárdica, debemos hacer el FDG. Y vemos que sí, si bien hay una necrosis, parte de este miocardio está vivo. Entonces hay que calcular qué tan vivo está para poder predecir los resultados quirúrgicos. De manera que podemos con viabilidad miocárdica diferenciar entre los tipos de miocardio por imágenes de flujo y metabolismo. Lo importante aquí, pues ya vimos, el isquémico tiene disminución en el estrés con una perfusión de reposo normal, el movimiento de la pared puede alterarse en el estrés y en el reposo va a estar normal, es un paciente que tiene recuperación y el metabolismo sería positivo, el metabolismo con FDG y la reserva contráctil por ecocardiograma también. El miocardio aturdido entonces tendría defecto de la perfusión en el estrés, defecto de la perfusión en el reposo y disminución de la contractilidad de la pared y se recupera más lentamente, pero es un miocardio que tiene metabolismo y que tiene reserva contráctil por el ecocardiograma, pero la gran importancia está aquí en poder diferenciar entre el miocardio hibernante y necrótico, que si le hacemos la perfusión miocárdica va a tener alteraciones en el estrés y el reposo, va a tener alteración en el movimiento de la pared, pero el metabolismo va a estar presente en el hibernante y ausente pues, en la cicatriz, de manera que podemos diferenciar exactamente qué pacientes pueden ser llevados a revascularización. Muchas gracias.